El título de este tema se llama, para los que anotan, quieran, el que quiere que le regale el PowerPoint, pues no hay problema, se lo regalo, también le puedo regalar el video. De paso, el video va a estar esta semana en la página Conéctate a Jesús en YouTube, y el PowerPoint completo también va a estar en la dirección Conéctate a Jesús de YouTube, y usted lo puede pedir en la dirección conectatejesús1057@gmail.com. Ahí me lo puede pedir, se lo mando. Si tiene un USB por ahí que no tenga virus, también me lo puede prestar y se lo pongo. Son 42 láminas, nosotros solo vamos a ver unas 15. El resto usted la puede ver en internet. Y ya la dije el hermano Moreno, pero Ricardo, él es más guapo que yo. Ricardo, que mi hermano, que me avise la próxima vez que tenga la invitación acá, para entonces darles, son 6 seminarios para poder ir viendo cada uno y cada lista que hagamos acá. No me comprometo a darlos en una semana con ustedes, porque lamentablemente ya estamos bien ocupados por estos días y probablemente no estaremos libres hasta noviembre, por allá noviembre o diciembre. Y con gusto pues podríamos estudiar esto de manera una semana de oración. La iglesia, el propósito, abajo, ahí. El propósito de la iglesia, escrito por el pastor Ernest Scott, secretario ejecutivo de la Unión Centroamericana Sur. Secretario de la Unión. Dice: Hechos de los Apóstoles, página 9 de Elena G. de White. Dice: la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. ¿Qué es la iglesia? Es un medio, es un conducto que Dios ha diseñado para salvarte a ti y a mí. Mira, hermano, yo te voy a hacer rápido. La iglesia no es una cárcel. Nadie es traído a la iglesia para quedar encerrado. La iglesia es el instrumento, la herramienta de Dios para prepararte para el cielo. Amén. Y si un hombre de Dios te dice con la Biblia en la mano: hermano, el estilo de vida que estás llevando no vas a poder tenerlo en el cielo, ¡hey! Hazle caso, déjate ayudar. Todos nosotros tenemos cosas malas, que de alguna manera el Señor nos manda mensajeros para: hermano, Dios me ha pedido que le diga a usted que el estilo de vida que usted lleva no lo va a ayudar mucho para llegar al cielo. Y usted va a ver que viene de Dios porque se lo viene a decir con amor. Claro que sí, el diablo también tiene su mensajero, y cuando usted llega que viene: hermano, te he dicho que no hagas eso. Y usted se da cuenta que puede ser que le esté diciendo la verdad, pero la manera en que se la está diciendo no fue mandado por Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿Ve? Pero aún, cuando el mensaje no viene de Dios, pero usted sabe que el mensaje es bueno, ponga la atención. Le voy a explicar un ejemplo nada más. Alguien me dice por ahí: te voy a explicar un ejemplo nada más. ¿Cómo llegó la mujer adúltera a los pies de Cristo? ¿La trajo Cristo o la trajo Satanás? ¿Quién la trajo? Mensajeros del diablo la trajeron. Cogieron a la mujer y le dieron una arrastrada: venga acá. Y se le dieron, en serio, perdona, no, pero tú eres chiquita. La hermana acá me puede morir un ataque cardíaco ahí. Y la cogieron y la tiraron en el suelo delante de Jesús. Ahí está. Ahí está. ¿Tú qué dices? ¿Qué hay que hacer con esa? ¿Quiénes la trajeron? ¿Los ángeles de Dios? Pero miren un asunto, hermano. Aunque ella la trajeron los ángeles del diablo, cuando esa mujer descubrió que estaba a los pies de Cristo, ¿qué hizo? ¿Están viendo la diferencia? ¿Está viendo la diferencia? Puede que un hermano desde acá arriba no diga las cosas de la mejor manera,
Pero hermano, puede que a usted no le guste el mensajero. Puede que a usted no le guste el instrumento. Pero dice la Biblia que debemos ser lo suficientemente inteligentes para escucharlo todo y sacar gloria a Dios. Amén. Amén. En otras palabras, la iglesia debe facilitar la obra de Dios para salvar a un mundo en pecado. Voy a repetirlo porque parece que nos perdimos. En otras palabras, la iglesia debe facilitar la obra de Dios para salvar a un mundo en pecado. Amén. ¿Por quiénes está orando Jesús? ¿Por el mundo? No. Jesús está orando por la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia fue llamada y fue entregada a los pies de Cristo, aunque haya sido entregada por pecadores. Y le explico por qué. Porque si después de ir a la cárcel tú conociste el Evangelio, dale la gloria a Dios. Si después de haber perdido el marido, tú conociste el Evangelio, dale la gloria a Dios. Si después de haber perdido un hijo, conociste el Evangelio, dale la gloria a Dios. En otras palabras, si después de una tormenta conociste a Cristo, dale gracias a la tormenta. ¿Estás entendiendo? A veces Dios tiene que usar tormentas para que tú aprendas. ¿Ven? Hay 3 pilares en la iglesia y los digo en su orden e importancia. El primer pilar eres tú, mi hermano. Son los miembros de la iglesia. Nada es más importante para Dios que sus miembros. Nada es más importante. El segundo pilar son las doctrinas. Nunca las doctrinas deben estar por encima de los miembros. ¿Aló? ¿Aló? Nunca las doctrinas deben estar por encima de los miembros. Ay, que el hermano se bautizó la semana pasada. Y hoy no vino a la iglesia porque se fue a trabajar. Y ya estamos haciendo reunión la próxima semana para borrar su nombre del libro de la iglesia. ¿Quién es más importante? ¿Quién es más importante? El miembro. El miembro. Tenemos que tenernos paciencia los unos con los otros. Es a su debido tiempo. El Señor, el Espíritu Santo, es el que convence y es el que convierte, no tú. Hermano, por allá usted escuchó al hermano Moreno cuando vino y predicó sobre el sábado y dijo que el sábado había que descansar. Y usted se fue a trabajar después de haberse bautizado. Si se estaba muriendo, recién nacido, terminamos de matarlo. Y cuando yo regreso un año después y pregunto, ¿dónde está el hermano que se bautizó? Me dicen, hermano, ¿qué hermano? Ni me acuerdo de él. ¿Cómo te vas a acordar de él si lo matamos apenas nació? ¿Aló? ¿Aló? La iglesia es el conducto que Dios utiliza para salvar al mundo de sus pecados, no para enterrarlos más en sus pecados. Si nosotros estuviéramos haciendo lo que Dios manda, esta iglesia estaría llena de más. La mayoría de los que estarían aquí en la iglesia serían no bautizados. Repito, la mayoría serían no bautizados. Porque los bautizados estaríamos formando grupos en otro lado y formando pequeñas iglesias. ¿Ves? Y los que están acá serían los que están comenzando a conocer la doctrina para entonces ir. Pero estamos haciéndolo al revés. Estamos bautizando 50 personas por mes y se nos están yendo 49 al mes siguiente. ¿Por qué? Porque estamos poniendo la doctrina delante del miembro. Hermana, me dijo una niña de 8 días después de bautizado, estoy hablando de hace 1700 tantos.
Me dice una niña, tenía 7 años ella, mire a dónde comienza el problema. Tenía 7 años la niña, hoy es una licenciada ya. Pero ella me dice cuando yo llegué a la iglesia, contento de haberme bautizado, yo venía contento, hermano. Y me dice, hermano, ¿usted se bautizó? Digo, sí, me bauticé para poder ser tu líder de conquistadores y para poder trabajar para Dios, porque me habían puesto como condición que no podía ser líder de los conquistadores si no me bautizaba. Digo, me bauticé pues. Y yo tenía como 45 días de haber llegado a la iglesia bendita. Oiga, y me dice la niña, présteme su mano. ¿Y eso que usted tiene en la mano, por qué lo tiene allí? Digo, ese es mi anillo de graduación. Hermano, usted no sabe que los hijos de Dios no usan eso, ese es del diablo. Al ver el rostro de la niña tan preocupada por mi salvación, lo saqué de mi mano, porque yo sabía en quién había creído. Amén. Pero ese fui yo, hermano. Pero esa niña no hizo otra cosa que trabajar de acuerdo a lo que le habían enseñado. Y doy gloria a Dios que el Señor permitió que fuera una niña la que me hablara, porque yo era de un adulto no fuera adventista, se lo garantizo. Porque ese niño le costó $70 a mi mamá, que los ahorró día por día, porque nada más que ganaba $3 diarios. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Yo solo tenía 22 años y ese niño había estado en mi mano solamente por 3 años y medio. Y mi mamá se pasó más de 10 años ahorrando esos $70. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Yo no sé cuánto tiempo le tomó a la señora que usa sus aretes comprarse esos aretes para que yo venga a decirle, hermana, usted está... Tacto. Más importante que las normas, costumbres y hábitos de la iglesia es el miembro de la iglesia. Lo estoy grabando por si acaso alguien quiere decir que el hermano Moreno cambió la liturgia. ¿Okay? La Biblia dice que las almas son más importantes que cualquier cosa. Tercero, la organización. El tercer pilar es la iglesia, la estructura de la iglesia. Y somos nosotros responsables de que nuestros pastores y nuestra iglesia se respete donde quiera que sea. Tú eres la iglesia. Cuando alguien se levanta contra un pastor, se levanta contra tu iglesia. Y es tu responsabilidad defender la iglesia. La Biblia dice que nuestros pastores tienen vida para orar por nosotros. Amén. Ellos son los que oran por nosotros, dice la Biblia en el libro de Hebreos. Creo que podemos trabajar 15 minutos más. Y ahora veamos qué es lo que hace la iglesia. ¿Cuáles son los peligros? La iglesia debe estar unida. ¿Qué dijo el Padre? ¿Qué dijo el Hijo? Dijo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado para que sean una sola cosa. Para que sean una cosa. Para que sean una iglesia, no varias iglesias. Están surgiendo hermanos que como no se hizo, como la corporación no hizo lo que ellos querían que se hicieran, se están reuniendo en una casita por allá y están poniendo, afuera están poniendo un letrero, aquí está la iglesia de no sé qué cosa. Inclusive hablé con un hermano que estudió teología y dice que él estuvo en El Salvador y estuvo 6 meses participando en la actividad de una iglesia adventista que se había independizado de la corporación. Con felicidad da testimonio de eso. Hermano, yo quiero leer un par de citas sobre este asunto. Ojalá me permita el tiempo y ustedes. La primera cita que voy a leer aparece en el mensaje selecto del 26 de abril. El mensaje selecto, el mensaje número 26, manuscrito número 26 de abril 3 de 1903. Dice, cuando la iglesia se organiza, ahí está, 1894,
se organiza la Unión de Australia. Ha sido necesario organizar uniones de asociaciones para que la Asociación General no ejerza una dictadura sobre las asociaciones separadas. La iglesia tiene una estructura. Desde 1894 dice la sierva del Señor que era necesario establecer uniones. ¿Para qué? Para que los pastores que administraban la Asociación General no ejercieran sobre las iglesias, ¿qué cosa? Una dictadura. ¿Tanto les gusta esa iglesia, hermano? Una iglesia que no tiene dictadores. Una iglesia que el pastor no le dice a usted lo que tiene que hacer. Hay quienes quieren pertenecer a esa iglesia donde un hombre viene y dice, oiga, vete a tu casa y trae todo lo que consigue de la venta de tu casa, traerlo a la iglesia y ponlo acá que vamos a comprar un terreno aquí, vamos a levantar un gimnasio para que los niños jueguen. Y hay gente que lo hace. Pero esa no es la iglesia adventista, gloria a Dios. Amén. El poder conferido a la Asociación General no debe centrarse en un hombre o dos o seis. Debe haber un concilio de hombres sobre las divisiones separadas. Amén. Bendito Dios. ¿No es nuestra iglesia bien dirigida? Otra cita. Evolución de las divisiones. 1909 se forma la división europea, asiática y la norteamericana. 1913 se forma la Asociación Europea, división suramericana. 1918 abolición de las divisiones, asociaciones. 1922 se organiza la Asociación General. Bendito Dios. ¿Es nuestra iglesia, sí o no, dirigida? Pero hay quienes dicen que hay que independizarse de la iglesia. Porque esta iglesia es una secta. Me he visto algunos adventistas que todavía están en la iglesia, diciendo que la iglesia es una secta. Pero están en la iglesia. ¿Qué dice la sierva del Señor en base a esto? Joya de los Testimonios, tomo 3, página 406, escrita en 1909. Algunos han sostenido que a medida que nos acercamos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. ¿Actuará cómo? ¿Qué dice ella de eso? Dice, pero el Señor me ha indicado, ¿quién se lo indicó? El Señor. Que en esta obra no hay tal cosa como que cada hombre sea independiente. ¿Cuál fue la petición de Cristo? Que sean uno, una cosa, una iglesia. Pero hay quienes están, hermanos. La Junta de Iglesia dice que vamos a ir esta noche a un concierto, pero como yo no estoy de acuerdo con los conciertos, yo, hermano, lo siento, la Junta puede haber aprobado ese concierto. Para mí, eso no va. Yo me voy a mi grupo pequeño y todos los que pertenecen a mi grupo pequeño tienen que estar conmigo en mi grupo pequeño. ¿Está bien eso? No. ¿Qué dice aquí? ¿Estamos claros? Estamos claros. Si la iglesia camina en esa dirección vamos. Amén. 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 Bendito Dios. Otra cita para que me ayuden aquí. Estamos en el Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 394. ¿Está ahí? Sí. Volumen 2, página 394. Leo. De paso, les voy a pedir a los hermanos que hagan lo posible para mejorar el foco del proyector. Veo que se está muriendo el foco. Sí. ¿Sí? Yo creo que esta es la casa de Dios y podemos hacerlo, ¿verdad que sí? Amén. Gloria a Dios. Yo creo que si cada uno de nosotros ponemos $1, $2, $3, yo creo que reunimos lo suficiente para un proyector nuevo. Amén. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Gloria a Dios. Yo estoy en mi iglesia, yo aquí puedo pedir lo que me pidan. Hermano, si algo hable con él. Dice la cita: usted se sentirá tentado a pensar que para llevar a cabo la obra debe mantenerse separado de la organización de la iglesia o de su disciplina. Mucha gente, cuando son disciplinados, llaman a otros para que se vayan con ellos. Oye, si te disciplinó la iglesia, dale gloria a Dios. A mí la iglesia me disciplinó. Cogí lo mío, como dicen en el mundo acá. Ustedes saben ese lenguaje. Cogí lo mío y aquí estoy glorificando el nombre de Dios. Amén. Yo no tengo problema con eso. El papá, al que ama, reprende, ¿sí o no? Amén.
Pero hay muchos que no quieren ser disciplinados. Después que son disciplinados porque cometieron un error, o no lo cometiste, pero bueno, te cayó la teja aquí, cógela. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Le vas a decir a Dios que se equivocó. Dios no se equivoca ni comete errores, Él no es humano. Si Dios permitió que te cayera a ti la teja, Él tiene un propósito para tu vida. Amén. Para la gloria a Dios. Al hacerlo, se colocarían sobre una base insegura. ¿Sobre una base qué? Insegura. Arena movediza, dice otro por ahí. La obra realizada por los que acuden a este en busca de instrucción no está completa a menos que sean educados para trabajar en conexión con la iglesia. Me sorprende la última vez que estuve en esta iglesia y tengo que decirlo. Aquí había la mitad de la gente que está aquí. ¿Sí o no? ¿Y saben por qué estaba la mitad de la gente que está aquí? Porque un fulano casi que fue disciplinado por la iglesia vino a predicar a Panamá. Y muchos vieron la invitación en internet, o la recibieron por WhatsApp y se fueron a escuchar. Y aquí estábamos cerrando una campaña, hermano. ¿Y se bautizaron cuántos? Creo que fueron 8. Y ellos no vieron esos 8 hermanos regresar a venir a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque estaban siguiendo hombres y no a Dios. ¿Amén o no amén? Amén. Y lo digo con dolor. Lo digo con dolor. Pero tengo que decirlo. Es necesario hoy más que nunca empezar a poner los ojos en Cristo y no en los hombres. Amén. Sigue diciendo la cita. Avanza la cita, ¿no? Página 406 del mismo libro. Necesitamos sostener en forma pareja las riendas. ¿Qué quiere decir sostener en forma pareja las riendas? ¿Algún niño aquí? Ayúdame. Vamos, rapidito, vamos. Rapidito. ¿Qué significa rienda? A ver, un niño aquí. ¿Ustedes saben algo de caballo? ¿Sí? ¿Saben qué es un caballo? ¿Sí? ¿Cómo se conduce un caballo? ¿Qué se usa para conducir un caballo? Las cuerdas, eso. Tú de riendas no sabes, pero sabes que son cuerdas. ¿Qué ocurre cuando la derecha jala más que la izquierda? ¿Qué hace el caballo? Gira hacia la derecha. Y cuando la izquierda jala más que la derecha, ¿qué hace el caballo? ¿Qué ocurre en la iglesia cuando un grupo de hermanos empieza a jalar, a llevarse la mitad de la iglesia para una reunión que no es dirigida por la iglesia? ¿Hacia dónde gira la iglesia? ¿Hacia dónde? Hacia donde más duro tira. La iglesia obedece al que la lleva, al que la monta. Y esta iglesia la monta Jesucristo. Amén. Entonces obedezcamos a Cristo. Amén. Sigo leyendo. Necesitamos sostener en forma pareja las riendas a fin de que no se quebrante el sistema de organización y orden que fue edificado por una labor sobria y cuidadosa. ¿Qué es lo que buscan estos señores que están jalando a la iglesia hacia donde no debe? Quebrantar el sistema adventista del séptimo día. Pero Jesús dijo, yo ruego para que sean uno. Pero estos señores quieren partir la iglesia como si fueran partidos políticos. La iglesia no es un partido político, hermano. La iglesia de Cristo prevalecerá hasta el fin. Amén. Sigo leyendo. No se debe dar licencia, o sea, permiso a los elementos desordenados que desean controlar la obra en este tiempo. Hermano mío, junta de iglesia, dirigente de la iglesia, donde hay un solo hermano que está llevándose 2 o 3 hermanitos hacia una actividad que no ha sido aprobada por la junta, ustedes son responsables de la iglesia. No le tengan miedo. Y si tienen miedo, dejen el cargo, déjenlo a otro.
Yo se lo digo por experiencia, hermano. Por experiencia se lo digo. Nos hemos tenido que levantar fuerte contra hermanos que se han querido desviar la iglesia hacia otro lado. Pero gloria a Dios. Y nos han dicho, inclusive un hermano me dijo, tú porque tienes miedo que te quiten el permiso para predicar en las iglesias, si te empiezas a decir la verdad. Digo, yo estoy predicando la verdad, ustedes son los que están predicando la mentira. Y a mí no me vas a engatusar con eso que me quiten permiso, porque el permiso para predicar me lo dio Cristo. Amén. ¿Y por qué? Porque respeto el sistema que Dios puso en la tierra para manejar su iglesia. Amén. Una cita más. Mensajes de Éxodo, como 3, página 27. Escrita en 1892. Ser más organizados. Vamos a ir cerrando este estudio. Gracias por su tiempo. De antemano, gracias. Amén. Tengo mucho más que decirles, pero hoy voy a dejar esta y la siguiente cita para ir cerrando. Estoy aquí y me queda una cita más para ir cerrando. A medida que nos acerquemos a la crisis final, ¿a medida que qué? ¿Estamos cerca de la crisis final, sí o no? Sí. Quiero saludarlos. No los he saludado hoy. Bendito Dios. Ustedes saben que los tengo siempre en mi aprecio. Y a mi hermana Chevita con mucho gusto, ¿verdad que sí? Ella viene allá de lejos. Ella viene allá desde Nueva Libia, viene ella. Pero ella es más de acá que de Nueva Libia. ¿Verdad? A medida que nos acercamos a la crisis final, en lugar del sentimiento de que hay menos necesidad de orden y armonía de acción, debemos ser más sistemáticos de lo que hemos sido hasta ahora. ¿Yo por qué estoy predicando esto? Porque esta es la voluntad de Dios. Se dio hace un mes en Atlapa, pero allá no fue toda la iglesia. Amén. Por eso me he propuesto, en el sentido que el Señor me ha dicho, es necesario que la iglesia conozca esto. Amén. Este seminario se lo dio a los líderes del grupo pequeño. ¿Cuántos líderes del grupo pequeño hay aquí? ¿Tienen el CD? Sí. ¿Tienen el CD? Sí. Tienen una responsabilidad también. ¿Qué? Esto lo debe saber la iglesia. A medida que nos acerquemos hacia la crisis final, en lugar del sentimiento de que hay menos necesidad de orden, como dicen algunos, y armonía de acción, debemos ser más sistemáticos de lo que hemos sido hasta ahora. O sea, no debemos estar trabajando independientemente. Debemos organizarnos, diseñar sistemas y seguir las instrucciones que vienen de arriba. Hermanos, nuestra organización no está desconectada, gloria a Dios. Amén. Mismo libro, página 17, escrita en 1893. Os digo, hermanos míos, el Señor tiene un cuerpo, ¿de qué manera? Organizado, por medio del cual Él trabaja. Dios no trabaja por menos de hermanos independientes. Dios no trabaja por medio de hermanos independientes. La próxima vez que usted escuche la noticia de que viene un predicador a predicar acá y que se va a reunir en tal lado, la primera pregunta que usted tiene que hacer es: pastor, ¿usted sabe de esto? Y si el pastor dice, no, yo no sé nada, olvide el asunto. Porque cada vez que un hermano adventista del séptimo día visite Panamá para predicar la palabra de Dios, viene invitado por la unión. Me lo dice, viene invitado por el cuerpo organizado de la iglesia. No por un hermano que metió la mano en el bolsillo y le pagó a este predicador para que viniera a Panamá a ordenar la iglesia. Chiste cruel. Cuéntame un vaquero que esa ya me la sé. Sigue diciendo la cita. Cuando alguien
alguien se está apartando del cuerpo organizado del pueblo de Dios, escuchen bien, cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado del pueblo de Dios, cuando comienza a pesar la iglesia. ¿Qué significa pesar la iglesia? ¿Qué significa pesar la iglesia? ¿Qué es lo que se pesa? ¿Sabe por qué habla de pesar? Hoy día los niños no conocen esto, porque hoy día todas las pesas vienen como una aguja que se mueve así. O las digitales que van apareciendo los numeritos en la pantalla. Pero en el tiempo atrás, la pesa era una balanza que de un lado se ponía el peso, el patrón de medida, que era el peso, y del otro lado se ponía la merce. lo que se iba a medir. Dependiendo de qué altura alcanzaba, se decía pesa medio kilo o pesa 1 kilo. O pesa más del kilo. ¿Cuándo decía que pesaba más del kilo? Cuando el patrón permanecía más alto que lo que se estaba pesando. ¿Y cuándo se decía que pesaba menos de 1 kilo? Cuando el patrón permanecía más abajo que lo que se estaba pesando. ¿Y cuándo decía que pesaba exactamente 1 kilo? Cuando ambos, tanto el patrón como lo que se estaba pesando, midiendo, permanecía igual, a la misma altura. Hermanos, si una persona quiere pesar la iglesia, pregunto, ¿cuál es el patrón que utilizaría de medida? ¿La opinión de quién? ¿La opinión de quién? No, su propia opinión. El patrón con el que él va a pesar la iglesia es lo que él piensa que debería ser la iglesia. Y entonces cuando él la pesa, resulta que lo que la iglesia está haciendo va a estar por debajo de lo que él, de su patrón. Y entonces va a decir, la iglesia no está haciendo lo que debería hacer. ¿Me estoy explicando? Pero si él utilizara la Biblia, si él utilizara la Biblia, la palabra de Dios, y comparara lo que dice la Biblia de lo que debe ser la iglesia, y las pusiera balanza con balanza, ¿cómo estaría? Al mismo peso, y él estaría orgulloso de su iglesia. Pero justamente por no leer la Biblia, ahí se produce el desbalance. Amén. Termino leyéndola así. Cuando comienza a pesar la iglesia en sus balanzas humanas, ¿aló? ¿Qué? Patrones humanos, y pronuncia juicios contra ella, cuando compara la iglesia con lo que él piensa que debe ser la iglesia, empieza ¿a qué? A condenar la iglesia y a decir, estos pastores no sirven, estos pastores se gastan la plata en nosotros estudiando maestría y estudiando doctorado. Y hermano, qué lástima que no tengo tiempo aquí para decirles cómo los pastores viven, porque aquí en este programa está. ¿Cuánto recibe la asociación, la división, la unión? ¿Cuánto recibe? ¿Saben que la división no recibe un real de nuestros diezmos? Pero nosotros creemos que la división recibe... No, la división no recibe un real de nuestros diezmos. ¿Sabe cuánto recibe la unión de lo que nosotros diezmamos? El 10%. ¿Y qué es eso? Ese es el 1%. La unión recibe el 10% de lo que la misión, o sea, la asociación recibe. Y eso es el 1% de lo que tú y yo damos. Porque la asociación recibe el 10%. De lo que el 10% le manda el 10% del 10%, se lo manda a la unión. Y eso es el 1% de lo que tú das. El diezmo no se toca, la iglesia no toca el diezmo. ¿Sabes con cuánto trabaja la iglesia aquí?
con tus ofrendas. Y de esa ofrenda trabaja con el 60%. Pero si tú no ofrendas, no esperes que la iglesia crezca físicamente. Porque para que la iglesia crezca físicamente, necesitamos tu ofrenda. Amén. Amén. Dice, cuando comienza a pesar la iglesia en sus balanzas humanas y a pronunciar juicios contra ella, podéis saber que Dios no lo está dirigiendo. Está en el camino equivocado. Mis queridos hermanos, doy gracias a Dios que ustedes han escogido hoy venir a la iglesia. Amén. Amén. Espero que este mensaje que se le ha entregado el día de hoy sea de provecho y haya sido de utilidad para todos. Amén. Yo quiero hacer ahora un llamado, nada más para cerrar. Amén, hermano. Si todos nos aprendamos, no puede crecer, porque las mayorías son niños, ellos no trabajan. Nosotros que tenemos aquí, ¿Cómo más acá? que nos dieron duro, la ofrenda es la que hace crecer la iglesia, porque si no hay plata para agua, para no puede crecer. Yo quiero que ustedes me digan que eso no es así. ¿Escucharon lo que la hermana dijo? La ofrenda es la que hace crecer la iglesia. Los diezmos no. Creo que ya hemos mencionado acá que nuestras ofrendas y nuestros diezmos tienen simbologías o son simbólicos. El diezmo, ¿a quién representa? Al Padre. El diezmo no representa